adecuadamente como una causa de neumonía que hay en la comunidad, ¿no? Y también es importante que mencionemos que existen factores de riesgo para adquirir estas micosis pulmonares, ya sean la disrupción de las barreras naturales, como las mucositis, las vías venosas, las heridas quirúrgicas, la intubación, la neutropenia prolongada, las neoplasias hematológicas, ya sea asociadas o no a trasplantes, las neoplasias malignas, los trasplantes de órganos sólidos, naturalmente la infección por VIH con un recuento bajo del linfocito CD4 es importante, así como otras patologías. Bien, entonces comenzamos con lo que va a ser la aspergilosis. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la aspergilosis, este va a ser un patógeno. Bueno, el patógeno de su etiología va a ser 200 especies de Aspergillus conocidas, pero los más comunes que van a afectar son el Aspergillus fumigatum o el Aspergillus flavus. ¿Cuál va a ser la transmisión de esta aspergilosis? Bueno, esto va a ser mediante la exposición de la área a esporas de moho, ¿no? Estas esporas de moho del Aspergillus son conocidas como conidios. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a estos conidios? Bueno, los conidios están presentes en interiores, así como en fuentes de nutrición de fácil acceso, como lo va a ser el agua, como también lo es el polvo, la celulosa, que se va a usar como materia prima para, por ejemplo, lo que va a ser el papel tapiz y algunas plantas de interior. Y también es importante mencionar que estos conidios también se encuentran y se han reportado casos de que están presentes en las unidades de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Ok. Se ha perdido la exposición, ¿no? No se ve ninguna lámina. ¿No se ve, doctor? Doctor, ahora sí. Creo que es usted. Ya, ahora sí veo. Siga. Sí, usted. Ya. Bien, en cuanto a lo que es la aspergilosis broncopulmonar broncopulmonar alérgica, que es la primera que vamos a hablar, es importante detallar que esta va a ser una reacción de hipersensibilidad respiratoria causada por la exposición a antígenos de Aspergillus fumigatus, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para adquirir esta aspergilosis broncopulmonar alérgica? Pues las afecciones broncopulmonares preexistentes, ¿no? Dícese, por ejemplo, de lo que es asma o fibrosis quística. Además de factores genéticos que naturalmente también van a ser un factor predisponente importante. ¿Cuáles son las características clínicas de este tipo de aspergilosis? Naturalmente, cuando vamos a hablar de asma, y es muy importante tocar al asma en esta aspergilosis, es que cuando vamos a tener a pacientes que se adhieren al tratamiento, pero aún así presentan crisis asmática persistente o un cuadro compatible con asma reagudizada, pues ya tenemos que tener como la oreja parada, porque ya sabemos que probablemente es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Además, también es importante detallar aquí el esputo que va a ser clásico de un tapón mucoso de color marrón, ¿no? Naturalmente, ese esputo va a ser producido por, valga la redundancia, una tos productiva. Además de que también aquí se puede presentar hemoptisis, ¿no? También en el cuadro clínico está descrito la fiebre leve, la fatiga, el malestar y la pérdida de peso, además de un cuadro compatible con una rhinosinusitis fúngica alérgica. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que es el diagnóstico, es importante que nosotros sospechemos de esta aspergilosis en un paciente que, con nosotros hemos hecho la historia clínica, nos haya detallado que él tiene un antecedente de padecer asma o de fibrosis quística. Es importante además que nosotros asociemos este antecedente y este dato que nos vende el paciente con los síntomas que va a presentar él, ¿no? Que son síntomas respiratorios refractarios al tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los estudios de laboratorio que vamos a usar para esta aspergilosis broncopulmonar alérgica? Para la confirmación diagnóstica es importante que nosotros dosemos la inmunoglobulina tipo E, donde sus niveles totales naturalmente se encuentran incrementados, por ejemplo, superiores a 1000 unidades por mililitro. Los hallazgos que apoyan eso también van a ser anticuerpos IgG contra la Aspergillus fumigatus, la eosinofilia superior a 500 células por microlitro y las pruebas cutáneas de alergia in vivo positivas a Aspergillus. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que van a ser las imágenes, es importante que cuando nosotros estemos ante este cuadro, debemos indicar una tomografía de tórax, que idealmente debe ser con contraste, ¿no? A nosotros que somos estudiantes y nos encantan los signos, pues es importante mencionar estos 3 signos, entonces, ¿no? El signo del halo, que podemos evidenciar en la imagen, el signo de media luna y, bueno, siguiente, por favor. Y el signo de árbol en brote, ¿no? ¿Cuál signo te falta? El anterior, a ver, revisa. ¿Doctor? Dijiste 3 signos y has dicho 2.
Sí, el signo del halo, de media luna y árbol en brote, doctor. ¿El árbol en brote es patognomónico de la aspergilosis pulmonar, Mariana? No, soy Lía Bandera, doctor. No, pero cuando yo revisé la bibliografía estaba descrito. Este árbol en brote que están viendo lo van a ver frecuentemente en tuberculosis, por si acaso. En comparación a los otros signos que sí, el de media luna, el de menisco, son mucho más característicos del micetoma, que es lo que condiciona una patología por aspergilosis pulmonar. ¿Ok? Árbol en brote muy controversial en realidad, pero las imágenes micóticas tienen esa característica, ¿no? En algodonosas, bilaterales, y eso es lo que tienen que ver claramente. Ok, continúa. Ya. Bien. Ahora, en cuanto a lo que van a ser los hallazgos típicos que podemos encontrar también en esta aspergilosis, se encuentra la bronquiectasis central, la impactación mucoide, los infiltrados pulmonares, la atenuación de mosaicos. Siguiente, por favor. La fibrosis y los nódulos centrolobulares. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo vamos a manejar si es que nosotros nos encontramos ante un caso de aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Es importante que inmediatamente nosotros comencemos con terapia de inmunosupresión, esto para poder disminuir la respuesta inflamatoria, además de prevención de exacerbaciones agudas y la disminución de la carga fúngica con antimicóticos. Entonces, para la inmunosupresión, naturalmente vamos a usar glucocorticoides orales. Se prefiere prednisona a dosis de 0.5 miligramos kilogramo día, vía oral, una vez al día durante 1 a 2 semanas, y luego una dosis reducida durante 2 a 3 meses. Siguiente, por favor. En cuanto a la terapia antifúngica, naturalmente esto es para reducir la carga fúngica, se va a tener de elección al itraconazol, donde la dosis es de 0.5 miligramos por kilogramo al día, vía oral una vez al día durante 1 a 2 semanas y luego una dosis reducida durante 2 a 3 meses. Y el voriconazol, que también puede ser una terapia alternativa, donde la dosis es de 200 miligramos vía oral cada 12 horas. También es importante mencionar que en el manejo se va a usar un desbridamiento quirúrgico para pacientes seleccionados con rinoceronte fúngica alérgica. Siguiente, por favor. Bien. Además, es importante mencionar que se deben prevenir las exacerbaciones agudas, ya mencionado anteriormente, como pues evitando la exposición a Aspergillus y también teniendo las vacunas apropiadas para la edad. Está descrito estas 2 vacunas que son importantes, la antineumocócica y la vacuna HIP, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que va a ser el tratamiento de las enfermedades subyacentes, una vez más, se menciona a lo que va a ser el asma y la fibrosis quística, ¿no? Que como ya hemos mencionado anteriormente, pues son factores de riesgo para la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bien, en cuanto al seguimiento, es importante que nosotros hagamos un seguimiento de al menos cada 8 semanas para controlar la mejoría de los síntomas. Siempre va a ser importante usar los niveles de inmunoglobulina E y los hallazgos radiográficos. Además, aquí es sumamente importante que nosotros recordemos que si es que nosotros retrasamos el tratamiento de esta aspergilosis, podemos provocar fibrosis pulmonar, bronquiectasias crónicas y pérdida permanente de la función pulmonar. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar entonces de otro tipo de aspergilosis, que es la aspergilosis pulmonar crónica. Este va a ser un espectro de infecciones pulmonares crónicas causadas por Aspergillus sp en individuos con enfermedad pulmonar preexistente, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno, naturalmente, la patología pulmonar destructiva, ¿no? Dícese de tejido cicatrizable o cavidades pulmonares, como naturalmente es un ejemplo que a todos se nos viene cuando escuchamos tejido cicatrizable y cavidades pulmonares, la tuberculosis pulmonar. Además de otras patologías destructivas, como lo van a ser la sarcoidosis, la neumonía por neumocistis, el EPOC y el enfisema. Otro factor de riesgo va a ser de la aspergilosis invasiva subaguda, que se va a asociar a inmunosupresión moderada, que anteriormente era conocido como aspergilosis pulmonar crónica de tipo necrótico. Es el trastorno por consumo de alcohol, el uso prolongado de glucocorticoides, el EPOC, la desnutrición y la diabetes mellitus tipo 2. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las características clínicas de la aspergilosis pulmonar crónica? Bueno, aquí también es importante que les mencione antes de hablar de las características clínicas que ocasionalmente este puede ser un hallazgo accidental
accidental, perdón, porque el paciente a veces puede ser asintomático. Bien, dejando eso de lado, entonces vamos a las características clínicas. El paciente va a cursar con tos productiva crónica, con hemoptisis, dificultad para respirar o dícese de disnea, fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, fatiga crónica y signos de patología pulmonar subyacente, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a encontrar aquí, vemos en la imagen, el hipocratismo digital o acropatías. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tener subtipos y o variantes de la aspergilosis pulmonar crónica, siendo la primera la aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, que va a ser la más común dentro de este grupo de aspergilosis crónicas, donde esta cursa con una o más cavidades pulmonares que contienen aspergilomas, ¿no? Además de que puede estar o no asociado a evidencia microbiológica o sérica de Aspergillus sp y síntomas pulmonares y o sistémicos, ¿no? Otro que es sumamente importante mencionarlo va a ser el aspergiloma, que está descrito como una bola de hongo de Aspergillus en una lesión cavitaria pulmonar preexistente. Naturalmente, una vez si hablamos de cavidades, pues vamos a hablar de una cavidad por tuberculosis pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que van a ser otra de las formas de presentación, tenemos el nódulo de Aspergillus, que se presenta como uno o más nódulos con posible cavitación y necrosis. También se tiene el Aspergillus pulmonar fibrosante crónico, que va a ser caracterizado por una destrucción fibrótica grave de 2 o más lóbulos pulmonares en aspergilosis pulmonar cavitaria crónica no tratada. También se tiene la aspergilosis invasiva subaguda, que era antes conocida, como ya lo había mencionado anteriormente, como una aspergilosis pulmonar necrosante crónica, ¿no? Y bueno, esta se va a caracterizar por cavitación pulmonar, nódulos y consolidaciones que van a progresar durante 1 o 3 meses. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la aspergilosis pulmonar crónica? Es importante que nosotros, en cuanto al laboratorio, tengamos prueba o evidencia directa de la infección por Aspergillus en pacientes con características clínicas o radiográficas superiores a 3 meses, ¿no? Entonces, aquí es sumamente importante que cuando nosotros tengamos a uno de estos pacientes, pues dosemos la inmunoglobulina IgG, ¿no? Esta va a ser confirmatorio cuando va a existir evidencia radiográfica de un aspergiloma y además que nosotros nos encontremos ante la ausencia de otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Diagnósticos diferenciales que vamos a revisar más adelante. Ahora, ¿qué va a suceder entonces si nosotros nos encontramos ante ya más bien una serología negativa de IgG? Pues entonces, de igual manera, pese a que nosotros tenemos la serología negativa, debemos considerar otros aspectos, como lo va a ser los niveles de anticuerpos séricos contra Aspergillus, el inmunoensayo enzimático de galactomanano o prueba de ADN en Aspergillus en líquido de lavado broncoalveolar y las cifras de hongos o Aspergillus sp de biopsia y o fluidos respiratorios, por ejemplo, un lavado broncoalveolar, o en esputo, ¿no? Además, es importante mencionar que el inmunoensayo enzimático de galactomanano va a tener una baja sensibilidad y en realidad no debe usarse para diagnosticar la aspergilosis pulmonar crónica. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a lo que van a ser las imágenes, se debe pedir como prueba inicial una radiografía de tórax. Y si es que nosotros tenemos hallazgos compatibles con aspergilosis pulmonar crónica, ya vamos a solicitar una angiografía por tomografía computarizada, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser estos hallazgos de los que estamos hablando? Hallazgos compatibles con aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, donde se pueden evidenciar una o más cavidades, a menudo con material intraluminal irregular, y o un aspergiloma, ya sean infiltrados pericavitatorios, y o un engrosamiento pleural. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos una imagen donde podemos evidenciar los hallazgos compatibles, ¿no?, con aspergilosis pulmonar cavitaria crónica. Siguiente, por favor. También es importante mencionar el aspergiloma, ¿no? Como ya lo hemos descrito, va a ser esta bola de hongo móvil que va a ser visible cuando el paciente se va a mover de posición, precisamente por eso le llamamos móvil, se va a mover de decúbito supino a decúbito prono o de decúbito lateral. También es muy importante mencionar el signo de Monod, que es esta media luna que también anteriormente ya hemos mencionado, media luna que se va a caracterizar porque va a tener aire periférico que va a rodear la bola del hongo en una cavidad pulmonar preexistente, ¿no? Y también es importante mencionar que los aspergilomas generalmente se van a encontrar en los lóbulos superiores, ¿no?, ya que este va a ser el lóbulo que comúnmente es afectado. Otro de los signos que vamos a encontrar es el nódulo de Aspergillus, donde se evidencia uno o más nódulos que pueden estar o no cavitados y frecuentemente van a estar necróticos. Siguiente, por favor.
Ahí tenemos la imagen de la que va a ser la aspergilosis pulmonar con el signo de media luna, en RX naturalmente. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a lo que va a ser la aspergilosis pulmonar fibrosante crónica, se van a encontrar hallazgos compatibles con cavidades y fibrosis extensa. Y en cuanto a la aspergilosis invasiva subaguda, cavidades, nódulos y o consolidaciones con formación de abscesos, ¿no? Además, aquí les he puesto un plus, que es cómo podemos ver un aspergiloma en una tomografía computarizada. Siguiente, por favor. Ok. Ahora sí vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales de los que hablábamos, ¿no? Esto naturalmente ya lo habíamos revisado cuando vamos a diagnosticar la aspergilosis pulmonar crónica asociada a una serología positiva de IgG. Entonces, ¿cuáles son estos? Son las infecciones micobacterianas, ya sea por tuberculosis, micobacteria o micobacteriana tuberculosa. El cáncer de pulmón, el infarto pulmonar, la vasculitis y los nódulos reumatoides. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer el diagnóstico de aspergilosis pulmonar crónica, es importante ya haber descartado todas estas patologías para poder realizar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. También es importante que hablemos de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Perdón. Es importante que hablemos del manejo, ¿no? Aquí el manejo va a ser expectante. Bueno, eso significa que se va a tener se tiene que seguir un tratamiento que implica un seguimiento clínico seriado, ¿no? Esto para pacientes sintomáticos sin progresión de la enfermedad. Ya sea, por ejemplo, aquellos pacientes que van a venir al hospital con uno de los aspergillus descubierto incidentalmente. Si ellos vienen por otra cosa y se les descubre eso, entonces hay que tener un manejo expectante, ¿no? En cuanto a la terapia antimicótica sistémica, va a estar indicada para pacientes sintomáticos y o con una progresión radiográfica o pérdida de la función pulmonar. La terapia antimicótica debe durar generalmente al menos 6 meses y se va a preferir el itraconazol de 200 miligramos vía oral 2 veces al día y el voriconazol de 200 o 300 miligramos vía oral cada 12 horas. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, también es importante la resección quirúrgica, que va a estar indicado para pacientes sintomáticos con aspergiloma y se va a considerar en pacientes con enfermedad sintomática refractaria al tratamiento antifúngico y hemoptisis refractaria. ¿Y cómo vamos a tratar la hemoptisis? Mediante embolización de la arteria bronquial, ácido tranexámico o una resección quirúrgica. Y es importante mencionar que el voriconazol puede ser más eficaz en la aspergilosis invasiva aguda. Siguiente, por favor. Ok, el último tipo de aspergilosis que vamos a tocar es la aspergilosis invasiva, donde se destacan que sus factores de riesgo van a ser la deficiencia inmunológica, ya sea por neutropenia prolongada o la disfunción de los neutrófilos y estados de inmunosupresión, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas de esta aspergilosis? Estas van a ser caracterizadas por un cuadro similar por un cuadro en realidad de neumonía grave, caracterizado naturalmente por tos, fiebre, hemoptisis y dolor torácico pleurítico, ¿no? Ese dolor en punta de costado. También es importante mencionar en el cuadro clínico la sinusitis por aspergillus, que puede implicar una invasión del tejido circundante. Y la confirmación diagnóstica para la aspergilosis invasiva es enviar muestras para el cultivo y citología mediante la tinción de plata donde se puede evidenciar las hifas monomorfas y osectadas que se ramifican dicotómicamente a 45. Siguiente, por favor. Ahora es importante mencionar también que si nosotros vamos a tener a pacientes ya fuera del tema, si nosotros tenemos a pacientes que se encuentran en estados de inmunosupresión crónicos graves, tenemos que iniciar terapia profiláctica para aspergillus. El fármaco preferido para esta terapia profilaxis es el prosoconazol, por vía oral o intravenosa, seguida de una terapia de mantenimiento, ¿no? Y como alternativa se tiene el voriconazol, itraconazol, micafungina y caspofungina. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la histoplasmosis. Bueno, básicamente, como ya hemos visto antes, ¿no? Estamos hablando de infecciones micóticas, en este caso también es endémica y sistémica. Básicamente esta histoplasmosis se va a dar, ¿no? Por el agente que es el hongo dimórfico térmico, que es el Histoplasma capsulatum, justamente de esta variedad capsulatum es la que va a causar la histoplasmosis pulmonar. Entonces, básicamente en términos simples, el paciente que tenga una histoplasmosis pulmonar va a tener primero una inhalación de lo que es las microconidias de este hongo.
Y básicamente lo que pasa a continuación es un fallo sistémico, una infección sistémica, ¿no? En el ser humano. Entonces, recalcar, ¿no? Que el hospedador de este hongo es el ser humano y bien, su depósito básicamente es las heces de aves y guano de murciélago. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Ya sea en cuevas, también en pacientes, ¿no? Personas que hagan la limpieza de corrales de aves y áticos y la remoción de tierra y tala de árboles. Sobre todo se menciona mucho, ¿no? Lo que es cuevas y tala de árboles. Y bien, hablando de lo que es la epidemiología, esta es una micosis que va a estar más presente en lo que es varones, como ven, ¿no? En una relación de 6-1. Y se menciona que básicamente esta es una infección endémica de lo que es Sudáfrica, Norteamérica, y últimamente se está viendo, ¿no? Una alza en lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, ¿no? Lo que es Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. Entonces, también hablando de lo que es la epidemiología, en estos casos, esta micosis se puede dar en todas las edades, claro, pero vamos a ver que hay casos mucho más graves y mucho más relevantes en lo que es los extremos de las edades, ¿no? Niños, ancianos y sobre todo pacientes inmunodeprimidos, como es el caso del VIH. Últimamente, en los últimos años, se ha visto que el SIDA o las personas que tengan VIH han tenido un incremento en la afección, ¿no? De esta micosis y sobre todo también van a ser mucho más graves, entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Ojo, estamos hablando también de inmunosupresos, no solo pacientes con VIH, sino pacientes que tomen, digamos, corticosteroides, hayan hecho quimioterapia, entre otras cosas, ¿no? Y bien, en cuanto a la patogénesis, básicamente ya vimos, ¿no? Que es por inhalación. Entonces, las microconillas ingresan por la vía respiratoria y los pulmones son la puerta de entrada de este hongo. ¿Qué van a hacer? Van a llegar hasta lo que es los alvéolos y ahí se van a convertir en levaduras a una temperatura de 37 centígrados. Acá pueden ver, ¿no? Cómo después de convertirse en levaduras, se van a meter, por así decirlo, en los macrófagos y van a sobrevivir ahí por 10 a 14 días, podríamos decir, mientras los macrófagos los van llevando por la circulación sistémica y linfática. Después de estos 10 a 14 días, si es una persona que tiene el sistema inmune correctamente funcionando, vamos a ver que va a desarrollar una inmunidad específica a lo que es el histoplasma mediante las células T. Básicamente estas células T van a recién mandar a los 10 o 14 días una señal, ¿no? A los macrófagos para que puedan fagocitar a lo que es el histoplasma y así acabar con lo que sería esa micosis. Y bueno, mencionar que es importante que esta inmunidad primero se va a ver en lo que es pulmones y ganglios linfáticos mediastínicos. Entonces, ya vimos que una persona sana no, en el 90% de los casos, como se ve aquí, perdón, una grandadita, okay. En el 90% de los casos, las personas básicamente se infectan por este histoplasma, pero no llegan a generar síntomas, básicamente ya hacen una inmunidad, ¿no? Pero esto va a depender mucho de qué, de que, digamos, si es asintomático o ya presenta síntomas graves o ya es una enfermedad crónica, va a depender de qué, del grado de exposición, es decir, cuánto de inóculo ha inspirado a la persona y también de que si el paciente haya tenido una enfermedad pulmonar subyacente, es decir, ha tenido un EPOG o tal vez cavitaciones. La forma clínica de cómo se va a presentar esta histoplasmosis va a ser diferente. Y siempre, ¿no? Evaluar el estado inmunológico general. Ahí es donde entran los pacientes inmunosuprimidos. Y también lo que hablamos justo ahorita de lo que es la inmunidad específica al histoplasma, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y también varias bibliografías están mencionando, ¿no? Que los pacientes que consumen medicamentos que son inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa van a estar mucho más propensos a una infección grave que a solo ser asintomáticos, ¿no? Como los pacientes inmunocompetentes.
Entonces, acá podemos observar un cuadro básico, ¿no? De lo que pasa según la inhalación o si el paciente ya también es inmunosupreso. Como dije, no, perdón, más del 50 al 99% es asintomático. Perdón, del percentil. Ok, entonces, pero también van a haber pacientes que básicamente van a presentar síntomas, pero se van a autolimitar. ¿Qué quiere decir? A las 3 semanas, digamos, de lo que van a tener síntomas gripales, que es lo más común que da cuando da síntomas en la histoplasmosis, a las 3 semanas ya van a cesar sin ningún tratamiento. Luego también vamos a ver, ¿no? Un paciente que, digamos, tenga una histoplasmosis pulmonar crónica, que ya lo voy a detallar más adelante. Básicamente, esto es menos del 1%, o también complicaciones mediastinales, que vamos a hablarlo también más adelante, que es súper común. Y lo principal, ¿no? Que básicamente esta histoplasmosis, cuando está circulando por la circulación sistémica y linfática, esta histoplasmita que está en el macrófago no es llevado por ahí, entonces va a generar lo que generalmente se llaman granulomas, tanto en vaso e hígado, que es lo principal que podríamos ver en esta enfermedad, ¿no? Estos granulomas no producen mucha sintomatología, más bien se descubren casualmente, digamos, en tomografías, radiografías y en biopsias, y no son tan alarmantes, ¿no? Como las demás manifestaciones. Y bueno, mencionar también como manifestaciones extras la broncolitiasis, que es básicamente, ¿no?, la expulsión de estos granulomas calcificados por la boca. Y bueno, el granuloma mediastínico, la mediastinitis fibrosante y las artritis o artralgias y la pericarditis, que estas básicamente se van a dar porque, como siempre es un agente ajeno, va a causar lo que es inflamación. Entonces vamos a ver en esta patología, además de los síntomas respiratorios, que pueden haber como concomitantes lo que es artritis, artralgia o pericarditis. Bien, perdón. Entonces, hablábamos, ¿no?, de que hay diferentes formas clínicas, depende, digamos, el inóculo o el sistema inmune del paciente. Entonces, vamos a hablar de las tres principales, que es la histoplasmosis pulmonar aguda, la pulmonar difusa y la crónica. Entonces, cuando hablamos de una histoplasmosis pulmonar aguda, básicamente esta es justo después de que el paciente, ¿no?, inhalado y está con los histoplasmas y los macrófagos circulando. Como ya dije antes, generalmente es asintomática o con síntomas leves, tipo gripal, es decir, puede haber tos, fiebre, entre otros, ¿no? Pero es importante mencionar que básicamente en estos casos no hay lo que es el dolor de garganta o la congestión nasal, podríamos decir, en estos casos, por lo cual es importante distinguir, ¿no?, cómo nosotros podemos distinguir una gripe simple de una histoplasmosis. Ahora, debido a los síntomas que presentan, ¿no?, como la fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia, anorexia, tos y dolor en el pecho, podríamos confundirla con una neumonía adquirida en la comunidad. También porque en una placa nosotros podríamos deducir una bronconeumonía, tanto acinar como lobulillar, porque se confunde mucho, ¿no? Puede dar también ese signo. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a distinguir de una histoplasmosis? Básicamente, si, digamos, nosotros diagnosticamos al paciente con neumonía, siempre le daríamos, bueno, en este caso, si fuera de etiología bacteriana, le daríamos antibiótico terapia empírica. Entonces, si no responde, obviamente podríamos estar frente a una histoplasmosis, ¿no?, y ya seguir con el manejo, ¿no?, que podríamos ver según el diagnóstico. Ya, entonces siguiendo con lo que es la histoplasmosis aguda, es importante resaltar lo que es el dolor de pecho. Entonces, este dolor de pecho no es inespecífico, sino hay especialmente hablar del dolor subesternal,
que es básicamente va a empeorar a la inspiración profunda del paciente. Entonces eso podríamos decir que es muy específico de lo que es la histoplasmosis, ¿no? Y bueno, como es aguda, como ya les dije, que a los 10 a 14 días se produce, ¿no?, una inmunidad específica, los síntomas suelen resolverse de 1 a 3 semanas, pero ojo, es importante mencionar que la fatiga y la astenia pueden persistir durante meses en el paciente. Pasando a lo que es la histoplasmosis pulmonar difusa, básicamente esta es una reactivación de una infección previa por histoplasmosis, ¿no? Ya que haya estado latente, pero es viable, o ya sea por una exposición prolongada, digamos, trabajadores en construcciones, ¿no?, o que son trabajadores en tala de árboles, o los famosos, no es alpinistas, bueno, viajeros, ¿no?, que siempre andan de cuevas en cuevas y todo ello, o en zonas endémicas. Entonces, básicamente, histoplasmosis pulmonar difusa, como dice el nombre, ¿no? Tiene múltiples, ¿cómo decirlo? Perdón, aquí está. Infiltrados intersticiales o miliares en todos los campos pulmonares, ¿no?, que pueden ser difusos. Y esto puede progresar rápidamente a una insuficiencia respiratoria o una diseminación extrapulmonar progresiva. Esto es como que, digamos, nosotros estamos de frente a una difusa cuando estos infiltrados son más o menos escasos, pero hablamos de una diseminación progresiva cuando ya los infiltrados son mucho mayores y podemos ver, ¿no?, lo que es la histoplasmosis extrapulmonar. Y bueno, hablar también, ¿no?, de que esta histoplasmosis difusa, después de la recuperación, los pacientes pueden permanecer disnéicos y fatigados durante meses, al igual que en la aguda. Ahora, también mencionar que la histoplasmosis difusa tiene como que etapas, podríamos llamarlas. La aguda se presenta más con fallo orgánico y la subaguda puede ser con tos, fiebre, los síntomas que ya vimos anteriormente, ¿no? Y la crónica es casi la misma que la subaguda, pero básicamente el paciente está mucho más tiempo expuesto a lo que es esta micosis, ¿no? Bien, y finalmente hablar de lo que es la histoplasmosis pulmonar crónica. Básicamente estos son pacientes con enfermedad pulmonar subyacente, o sea, es decir, ya tienen una enfermedad de base pulmonar, obviamente, y esta, sumada a la histoplasmosis, hace que el paciente empeore. Entonces vamos a observar pérdida de peso y sudores, pueden ser nocturnos en la mayoría de los casos, e infiltrados apicales fibróticos con cavitación en la radiografía de tórax. Si se dan cuenta, esto nos suena mucho a lo que es una tuberculosis. Entonces, en muchos de los casos se van a confundir ambas enfermedades y se va a tratar como tuberculosis. Se va a pensar en una tuberculosis hasta que lleguemos a lo que es los exámenes, ¿no?, los laboratorios y todo ello. Ahora, es importante mencionar, ¿no?, que como dije, los exámenes nos van a diferenciar más esto. Las coloraciones tipo Wright, los cultivos y las serologías casi siempre son positivas, por lo cual nos puede ya de frente dirigir a una histoplasmosis. En caso de ser negativas, vamos a ver más adelante que hay mucha más serología que podamos usar para poder confirmar lo que es una histoplasmosis crónica. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, imágenes de lo que es cada tipo de forma clínica. La histoplasmosis pulmonar aguda, básicamente, como les hablé, tiene infiltrados pulmonares, ¿verdad? Acá podemos observar uno apical y también mencionar que esta histoplasmosis tiene crecimiento ganglionar, o sea, debido a esta, ¿cómo podemos decir?, inflamación, hay crecimiento ganglionar en casi todas las formas clínicas de histoplasmosis. Por ejemplo, acá, ¿no?, podemos ver un crecimiento ganglionar. Y acá, bueno, se puede ver, ¿no?, también un crecimiento ganglionario y un infiltrado del lóbulo medio. La histoplasmosis diseminada, hay un dato curioso. Muchas veces la radiografía puede ser normal o con nódulos difusos, como se puede ver acá. No se ven tanto. Pero si es ya una diseminada progresiva, como ya les mencioné antes, se puede ver, ¿no?, un patrón reticulonodular mucho más extenso.
Y bueno, la histoplasmosis crónica, como ya mencioné, es más con cavitaciones, no se puede confundir con una TB. Bien, para el diagnóstico, ¿cuándo sospechar de histoplasmosis? Importante. Como ya les hablé, ¿no? Una neumonía con una linfadenopatía mediastínica biliar. Es muy importante mencionar que en esta histoplasmosis hay mucha afectación mediastínica. Entonces, siempre que hallemos una linfadenopatía mediastínica junto con una neumonía, es muy factible sospechar de una histoplasmosis. Ahora, cuando hablemos también de una NAC, pero que no ha respondido a los antibióticos empíricos, como dije antes, no se puede confundir con una NAC muy fácilmente la histoplasmosis. Las masas mediastínicas o biliares, como ya mencionamos antes, junto con alguna afectación respiratoria o síntomas, manifestaciones respiratorias, ¿no? Un nódulo pulmonar, que puede fácilmente ser solo un nódulo, pero siempre descartar. Una enfermedad pulmonar cavitaria, ya vimos antes que la histoplasmosis pulmonar crónica se puede confundir con una TB y tiene también muchas cavitaciones. Luego también una pericarditis con linfadenopatía mediastínica, artritis o artralgia, más eritema nodoso, que ya vimos, ¿no? Las manifestaciones reumatológicas. Y bueno, la disfagia causada por estrechamiento esofágico. ¿Qué queremos? Bueno, les quería recalcar esto, ¿no? Cuando hablamos de mediastinitis fibrosante, básicamente estamos hablando de por así decirlo, una afectación que va a cubrir todo lo que es esófago, estómago, hasta el mediastino, que va a tener un efecto fibrosante sobre estas estructuras. Entonces, nosotros tenemos un paciente, ¿no?, con una manifestación pulmonar que puede parecerse una neumonía o una simple gripe, junto a disfagia o estrechamiento esofágico, podríamos también sospechar ahí de una histoplasmosis. Ojo, siempre recalcar el contexto de que si el paciente tiene estas manifestaciones, no vamos a decir de frente histoplasmosis, sino que tenemos que tener en cuenta el contexto. Es decir, que el paciente vive en una zona endémica, ya sea en lugares donde hay cuevas, ¿no?, donde hay murciélagos, o sea ya de ocupación, digamos, un trabajador en obras que están destruyendo, demoliendo edificios, algo así. Entonces, tener en cuenta estos, ¿no? ¿Y qué vamos a pedir? Como ya vimos antes, ¿no? Las radiografías de tórax son útiles, sí, para las densidades nodulares, difusas, el infiltrado y todo, pero muchas veces nos pueden confundir a una neumonía. Entonces, la mejor prueba inicial, sobre todo si el paciente está grave, podemos pedir, ¿no?, lo que es una prueba de antígeno. Las pruebas de antígenos para lo que es la histoplasmosis son efectivas y, como les dije, son muy importantes en los pacientes que estén ya graves o tengan una histoplasmosis aguda que esté agravando la condición del paciente. También tenemos lo que es la tinción de plata o biopsia de lavado bronquio alveolar, que básicamente nos va a mostrar, ¿no?, macrófagos llenos de células de levadura que miden entre 1 y 5 micrómetros. Básicamente nos hablan de que en la mayoría de los casos las células, o bueno, las levaduras que forman el histoplasma capsulatum va a medir menor a 4 micrómetros, pero acá en la bibliografía de UpToDate he encontrado, ¿no?, que el lavado bronquial, que los macrófagos pueden contener esta levadura de 1 a 5 micrómetros. Y bien, el cultivo, que es muy importante, puede ser de sangre, esputo, médula ósea, del mismo ganglio linfático que podemos observar, ¿no? Y el hígado, que básicamente estos van a ser en agarza, ¿verdad? Y bien, finalmente, ¿no?, una biopsia de hígado, porque básicamente si hay una enfermedad diseminada con presencia de organismos fúngicos en la etapa de desarrollo de la levadura, lo que justo hablábamos acá, ¿no?, de una diseminación extrapulmonar. Entonces, recalcar que hay un examen directo, que es la tinción de Wright, en extendidos de sangre, exudadas de lesiones mucocutáneas, colecciones purulentas o muestras respiratorias debidamente tratadas. Y bien, finalmente hablar del tratamiento, ¿no? Antes hablábamos de que cuando es una enfermedad aguda hay muchas veces pacientes asintomáticos o que tienen síntomas gripales, entonces solo hay una terapia de apoyo, porque muchas veces gracias a la inmunidad específica esta histoplasmosis puede desaparecer. Entonces,
Cuando ya hablamos, digamos, de una cavitación crónica, usar itraconazol oral por más de un año. Y bien, en la enfermedad pulmonar grave o diseminada, usar lo que es la anfotericina B o la liposomal. Y luego ya continuar con lo que es el itraconazol oral. Y bien, acá en este cuadrito podemos observar, ¿no? Los diferentes manejos que podemos tener en las formas clínicas, también en el manejo, ¿no? De las manifestaciones que puede tener aparte la histoplasmosis. Por ejemplo, en la pulmonar aguda nos habla más de lo que es la anfotericina liposomal, 3 miligramos por kilo al día, intravenoso. Y bien, o también coadyuvar esto, ¿no? Con metilprednisolona. Y bueno, la aguda, pero de leve a moderada, si los síntomas duran menos de 4 semanas, como ya vimos antes, se puede autolimitar, entonces no damos ningún tratamiento. Pero si dura más de 4, ahí sí tener una carga de itraconazol, luego 200 miligramos una vez o 2 veces al día, ¿no? Durante 6 a 12 semanas. Y bueno, antes mencioné lo que es la fibrosis mediastínica. Básicamente, ¿no? Esta no se da un tratamiento antifúngico, pero hay la colocación de stents o en vasos obstruidos que puede ser útil. Buenas tardes. Continuando con el siguiente tema, vamos a hablar de blastomicosis. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No se me escucha? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ya. Cuando hablamos de blastomicosis, esta obviamente es un hongo que es inhalado. Sus esporas son las que son inhaladas. Este es un hongo dimórfico, específicamente es el hongo Blastomyces dermatitis. Como indica su nombre, es más para la piel, pero ya que es un hongo, estas esporas van a ingresar a los pulmones con esta estructura. Entonces, una vez que ingresan a los pulmones, esta infección fúngica se puede mantener en los pulmones, pero ocasionalmente también puede diseminarse por vía hematógena hacia otros órganos y convirtiéndose en otras enfermedades extrapulmonares. También va a tener síntomas secundarios al desarrollo de neumonía, esto lo voy a explicar más en otra diapositiva. Y también este hongo puede diseminarse, como dije, a varios órganos, pero una de sus principales características es la piel. Casi siempre, cuando presenta sintomatología pulmonar, también va a presentar ciertas características en la piel. Se acompaña mayormente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, este hongo, Blastomyces dermatitis, curiosamente su sitio de más actividad está en América del Norte, en las áreas endémicas de cuencas de los ríos, especialmente ese del Ohio y Mississippi, noreste central, Nueva York, norte y el sur de Canadá. Nos damos cuenta, por ejemplo, que la mayoría de este hongo o la zona endémica de este hongo está en América del Norte. Raramente esta infección va a aparecer en Oriente Medio o en el África. Y curiosamente, se puede también, los individuos inmunocompetentes también pueden traer esta infección. Obviamente, al ser una enfermedad oportunista, es más asequible o es más fácil que infecte a los individuos no inmunocompetentes, pero que una persona que está con todas sus defensas en buen estado no significa que no se pueda contagiar. Entonces, tanto personas sanas como enfermas pueden adquirir este hongo. La diferencia está que, por ejemplo, si una persona que está inmunocompetente va a desarrollar esta enfermedad, pero la va a desarrollar mucho más lentamente. En cambio, una persona que no es inmunocompetente va a desarrollar más rápido y de una manera más agresiva. Aún así, que las personas desarrollen esta enfermedad es poco frecuente. Ahora, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo vive este hongo? ¿Dónde vive este hongo? Vive normalmente en suelos enriquecidos con excrementos de animales, especialmente donde hay materia orgánica, húmeda y ácida en descomposición, usualmente cerca de ríos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando hablamos de blastomicosis en los pulmones, vamos a ver que estas esporas inhaladas se van a convertir una vez en los pulmones en levaduras grandes e invasoras, como vemos en la primera imagen de la derecha. Estas levaduras grandes e invasoras van a medir de 15 a 20 micrómetros y van a formar yemas con una base ancha característica. Esta es una de las formas de reconocer a este hongo una vez se hace una biopsia.
y se acompaña mayormente con lesiones. Ahora, cuando esta infección ingresa a los pulmones, hay dos cosas que puede hacer. Puede permanecer en los pulmones y en ahí va a desarrollar toda su clínica, o también, como les dije, mediante vía hematógena se va a diseminar hacia otros lugares. Pero ya que es por vía hematógena, puede diseminarse hacia la piel, hacia la próstata, hacia el epidídimo, los testículos, vesículas seminales, esto hablando de órganos reproductores. También podemos encontrar esta infección por hongos en las vértebras, en los riñones, en los extremos de los huesos largos, vamos a encontrar en tejidos subcutáneos, incluso puede llegar al encéfalo, podemos verlo en la mucosa bucal o nasal, también podemos verlo en la tiroides, los ganglios linfáticos, incluso en la médula ósea. Démonos cuenta que una vez que si este hongo decide o tiene la capacidad de basarse por vía hematógena, puede llegar a casi cualquier lugar. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos específicamente en la parte pulmonar, esta enfermedad, al ser un hongo, nuevamente vuelvo a repetir, puede ser asintomática o también puede causar una enfermedad grave autolimitada, que muchas veces, por ser una enfermedad grave, autolimitada, entendamos que es crónica de larga data, pero no complica más al paciente. O sea, el paciente vive con esa enfermedad, pero lo toma como un resfrío o como una gripe y no le toma importancia. Entonces puede ser pasar inadvertida por mucho tiempo, ya que la clínica no es muy marcada. Pero también puede manifestarse de una manera insidiosa y pueden convertirse en una infección crónica y progresiva. Si estos pacientes presentan una clínica, es muy inespecífica, ya que, por ejemplo, va a tener una tos productiva o tiene una tos seca metálica. Una tos seca metálica va a ser una tos con un tono agudo que va a ser provocado por la irritación del nervio laringio recurrente. Ahora, el paciente también puede tener un dolor torácico, bastante inespecífico. La disnea, esta disnea va a ser progresiva y no todos los pacientes la van a tener. También va a tener fiebre, escalofríos y sudoración profusa. Nótese que esta clínica es muy inespecífica, podríamos confundirla con una bronquitis, con una neumonía, con TB. Entonces, es por ello que esta clínica o el diagnóstico de esta enfermedad se retrasa bastante, ya que no es específica, no tiene algún signo patognomónico que nos diga es blastomicosis. Ahora, incluso esta patología puede tener ocasionalmente derrame pleural y también va a tener síndrome de dificultad respiratorio agudo, distrés respiratorio. No siempre, pero puede tener. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una blastomicosis? Nosotros vamos a identificar que, por ejemplo, se confunde con muchas enfermedades, pero al darle el tratamiento a las primeras líneas, mientras dura el tratamiento empírico hasta que salen los resultados, el paciente no va a responder al tratamiento. Pero, curiosamente, también siempre se va a solicitar la radiografía del tórax y vamos a pedir por descarte diagnósticos y tinciones para hongos, antígeno de blastomices en orina y suero. Esto más que todo, su diagnóstico es por descarte. ¿Y qué vamos a encontrar? Normalmente este hongo va a tener infiltrados localizados o difusos que a veces constituyen una bronconeumonía en parches. Este es uno de los pocos hallazgos que podríamos tratar de reconocer o identificar, una bronconeumonía en parches que se extiende hacia la periferia de este hilio. Siguiente, por favor. Como les decía, cuando nosotros vamos a pedir las radiografías para evaluar en qué estamos ante una sospecha de una neumonía, una TB, normalmente la primera radiografía de la derecha es la primera de un paciente en la cual hay una consolidación del lóbulo inferior, en este caso derecho, que no es específica. Nos parece darle una primera inspección a una neumonía bacteriana. En cambio, en la derecha ha sido la misma paciente 3 semanas después, cuando se ha progresado esta enfermedad. Una vez empieza a progresar y vamos a ver que hay un cambio radiológico, donde va a haber opacidades en el espacio aéreo bilateral, en parches. Como les decía, lo único característico que podría definir es que esto va a cambiar y va a ser en parches con una consolidación densa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando nosotros hablamos del diagnóstico, como les decía, es un diagnóstico por exclusión normalmente de esta patología. ¿Por qué? Como les mencioné, esta patología puede comunicarse con bastantes órganos si es que hace una diseminación hematógena. Y por ello, sus lesiones, por ejemplo, cutáneas, pueden confundirnos con un falso diagnóstico de esporotricosis. También podemos confundir con una tuberculosis, también se puede confundir con el iodismo y también podemos confundirlo con un carcinoma vasocelular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las lesiones a nivel genital se asemejan a lesiones igual que la tuberculosis. Ahora, si nosotros tenemos la sospecha de que
probablemente estemos ante un hongo al momento de obtener biopsias para un descarte, ya que no estamos llegando a un diagnóstico correcto, el paciente no mejora ante las terapias que está haciéndose, se tiene que informar al laboratorio de que posiblemente estemos ante un hongo, especialmente de blastomicosis, porque al ser un hongo es altamente, por las esporas tienen que tener mayor cuidado el personal del laboratorio. Entonces se debe considerar que evitar una infección cruzada y afirmar al momento de solicitar la evaluación por laboratorio que estamos ante un hongo para que el personal tenga mucho más cuidado. Ahora, ya que es un hongo, las pruebas serológicas no son sensibles ni son específicas, pero si en caso nos salga positivos, nosotros estamos ya guiándonos correctamente. También cuando nosotros solicitamos prueba de antígeno en orina y suero, también es útil, pero lo malo es que en orina y en suero nos puede tener confundir con un falso diagnóstico de histoplasma. Y el PCR, que es un poco más exacta, es la que nos va a dar, por ejemplo, una mayor exactitud sobre esta patología. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente hablamos sobre el tratamiento. El tratamiento de la blastomicosis va a depender de la gravedad de la infección. Como les dije, hay individuos que van a conducir a esta enfermedad de una forma crónica sin prestarle mayor atención, pero hay individuos que van a desarrollar esta enfermedad mucho más grave. Y vamos a tener, por ejemplo, dos presentaciones: una enfermedad leve a moderada y una infección grave que amenaza la vida del paciente. A pesar de ser un hongo, sus tasas de mortalidad son muy bajas, pero si el paciente no recibe el tratamiento y ha llegado a un estadio muy grave, ahí podría poner en riesgo su vida. En el caso de una enfermedad leve a moderada, ¿qué quiere decir? Que no va a haber un compromiso del sistema nervioso central y el paciente está estable, ya que no va a requerir hospitalización. En este caso nos vamos a iniciar con un itraconazol de 200 miligramos por vía oral. Esta va a ser 3 veces por día durante 3 días. Y vamos a continuar por 200 miligramos por vía oral una vez al día o 2 veces al día durante 6 a 12 meses. Nótese que el tratamiento es largo. Ahora, hay pacientes que no toleran el itraconazol. En este caso nosotros vamos a irnos por el fluconazol, pero no, los estudios han demostrado que no es tan eficaz como el itraconazol. De preferencia, la primera línea es itraconazol. Si el paciente no resiste o no le agrada el medicamento, tiene reacciones adversas, pues vamos con el fluconazol, que también funciona, solo que hay que tener un poco más de cuidado al momento de evaluar el post-tratamiento. Este va a tomar de 400 a 800 miligramos por vía oral una vez al día. Eso también va a ser por 6 a 12 meses. En el caso de que el paciente tenga una enfermedad grave que amenaza la vida, vamos a iniciar con va a tener 2 etapas. La primera etapa va a ser la anfotericina B a una dosis de 3 a 5 microgramos por kilogramo de peso una vez al día. Si no le damos anfotericina B, también podemos darle la anfotericina B desoxicolato de 0.7 a 1 microgramos por kilogramo, también una vez al día. Esto va a ser durante 1 a 2 semanas hasta que el paciente se note una mejoría. Entonces, por eso decía que son 2 etapas. Una vez que el paciente, después de recibir esta terapia por 1 a 2 semanas, aparentemente esté mejor, su tos productiva o su disnea o su fiebre, sus calofríos, todo eso haya bajado, se inicia la segunda etapa, que es la terapia. Iniciamos con itraconazol oral una vez que los pacientes mejoran. Esa va a ser 200 miligramos 2 veces al día durante 3 días. También 200 miligramos 2 veces al día después. Y también va a ser mayor o mínimo 1 año o puede ser un poco más de 1 año de este tratamiento. Eso sería todo. Doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Buenas tardes, vamos a continuar con la exposición. En este caso vamos a hablar de la criptococosis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la criptococosis es una infección, en este caso también causada por un hongo, y en este caso va a causar una diseminación pulmonar, que en este caso pues, se va a adquirir por inhalación de esporas o bacilosporas que se encuentran en el ambiente y que van a contener levaduras, pero que van a estar encapsuladas. Van a estar encapsuladas por los criptococos. Esta encapsulación básicamente va a estar formada por sus factores de vivencia, que son los polisacáridos. Estas bacilosporas son muy pequeñas, casi de 3 a 5 micras, o inclusive puede llegar hasta 8 micras, pero son predominantemente pequeñas, por eso es que ingresan con facilidad a las vías respiratorias. El agente etiológico va a ser, decimos, un hongo de la clase Blastomicetos, de la familia Cryptococcus, y el género Cryptococcus. Generalmente se van a presentar 2 tipos de familia o de tipo de clase que van a ser, o de especie que van a ser los neoformas y los gatti. La diferencia entre ambas solamente van a ser la variedad de los subtipos que van a tener. En el neoforma solamente va a haber el ABCD y en el gatti el BC.
Estas levaduras, en este caso los bacidosporas, van a ser redondas y ovales. Y como les dije, son entre 3.5 a 8 micras como máximo, van a tener una reproducción sexual y asexual. Como dije, los más importantes o los que van a causar en este caso la criptococosis van a ser el neoformas y el gatio. El neoformas prácticamente se va a encontrar en el medio ambiente, en el suelo, y esas van a asociarse principalmente a los excrementos de las aves, de las palomas y aves silvestres. Y del Cryptococcus gatti generalmente va a estar en climas tropicales, templados o subtropicales, que van a estar generalmente en árboles del género Eucalyptus camaldudiensis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces vamos a hablar de la puerta de entrada. En este caso, como dijimos, una vía respiratoria por inhalación de neosporas. La vía de transmisión en este caso va a ser por el suelo contaminado, en este caso que van a tener los excrementos de las aves, y va a ser por una transmisión directa, por una inhalación de esporas. Ahora, esta evolución va a depender, ¿no? Si va a ser crónica, aguda o subaguda. ¿Esto de qué va a depender del sistema inmunológico de la persona? Si un paciente está inmunocompetente, en este caso, posiblemente sea sintomático y en este caso no se dé cuenta que tenga la enfermedad. No puede llegar en este caso a más manifestaciones graves, ¿no? Pero si un paciente está inmunocomprometido, en este caso puede que tenga una evolución aguda o subaguda, menos de 2 a 4 semanas. Esto generalmente va a causar una infección pulmonar, que ya, como les dije, puede ser asintomática o sintomática, y una diseminación que puede ser hematógena linfática, pero que básicamente va a afectar al sistema nervioso central. Eso no quiere decir que pueda afectar a otros tipos de sistemas como el digestivo, el renal y el cardíaco. Entonces, existe, como les dije, el neoforman y el gatti, y va a tener una predisposición, ¿no? El gatti, por ejemplo, va a tener una predisposición de poder afectar al aparato pulmonar, y el neoforman al aparato pulmonar y el gatti al sistema nervioso central. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la epidemiología, básicamente se dice que hay aproximadamente 1 millón de casos con más de 600.000 muertes por año. Y estos van a estar asociados principalmente a pacientes que se encuentran inmunocomprometidos, y los más comunes son los pacientes que tienen VIH. Y la mayoría de este tipo de enfermedades se van a encontrar en el África y en el Asia. Los factores de riesgo, como ya dijimos, son aquellos pacientes que van a presentar VIH cuando los niveles de linfocitos van a estar menores a 100 células por milímetro cuadrado, o que tengan una afectación al nivel nervioso central. Y los inmunosupresos, que por ejemplo pueden ser enfermedades con pacientes que tienen, por ejemplo, neoplasias, pacientes que tienen linfomas, sarcoidosis, o pacientes que han recibido trasplante de órgano y están recibiendo estos inmunosupresores, por tanto también se encuentran sus defensas bajas. Ahora, el gatti es uno de los criptococos que tiene mayor predisposición, como dijimos, al sistema nervioso central, pero es porque tiene una característica importante. Es de poder crecer dentro de los macrófagos. Y además de eso va a presentar un factor de virulencia mucho más potente que la del neoformas, por lo cual va a ser más peligroso que en este caso, que puede afectar al organismo. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la patogenia, en este caso, básicamente va a estar asociada a 3 factores importantes, ¿no? El estadio de defensa del huésped, como ya dijimos, que puede ser en este caso inmunocompetente o no inmunocompetente, y la virulencia de la cepa del neoformas o del gatti. Básicamente estos criptococos van a tener 2 tipos de factores de virulencia. Van a ser el superóxido dismutasa y el polisacárido. Estos se van a caracterizar porque le van a ofrecer esta resistencia a estos criptococos o a estos bacidosporas, y le van a ofrecer una característica principal, como les dije, es de capacidad de poder crecer dentro del macrófago. Ahora, las otras características que van a determinar también la patogenia de esta infección fúngica, dijimos que era en este caso si el paciente se encuentra inmunodeprimido. Ahora, que en este caso la proliferación y diseminación que va a tener en este caso por la vía hematógeno-linfática, que puede afectar a otros sistemas, la respuesta inmunitaria eficaz que puede tener el paciente, y en este caso las levaduras pueden producir en este caso complejos o nódulos, en este caso justamente por acciones del mismo sistema inmunológico, y que en este caso puedan desarrollar la enfermedad. En base a eso vamos a ver cómo afecta al sistema respiratorio. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, como se puede observar en la imagen, los bacidosporas se encuentran en las heces de las aves, ¿no? O puede también encontrar en los eucaliptos,
en los climas tropicales o subtropicales. Estas vasitosporas se van a diseminar, van a estar en el ambiente, en el aire, y el humano, la persona, va a poder ingerir, en este caso por vía respiratoria, o inhalar por vía respiratoria estas esporas, y como estas esporas son pequeñas, son de micras muy pequeñas, y además que en este caso tienen sus factores de virulencia, que es uno de los principales también, el polisacárido, que va a hacer que pueda atravesar el sistema de las vías respiratorias, o la barrera mecánica de las vías respiratorias, y puedan alojarse en las bases pulmonares. De tal manera que estas, a través de vía hematógeno-linfática, puedan diseminarse, ¿no?, a otros órganos. Entonces, como dijimos, ¿no?, hay una inhalación de esporas pequeñas de unas 5 micras. Ahora, estas esporas van a atravesar esta barrera, barrera en este caso del sistema respiratorio, que puede ser el transporte mucociliar, la turbulencia de flujo de aire, la barrera mucosa epitelial física y el atrapamiento de moco. Una vez que atraviesa estas barreras, se van a activar el sistema inmunológico, ¿no? Básicamente, en el sistema respiratorio tenemos el surfactante pulmonar, el complemento, las células dendríticas, los eosinófilos y los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares principalmente van a tener dos acciones. Una de ellas, por ejemplo, pues, es el surfactante, que va a producir unas proteínas SPD que se van a unir al criptococo, y estas van a hacer que atraigan a más eosinófilos para que puedan captar esas vasitosporas y puedan destruirlas. Y otra vez que los macrófagos alveolares fagociten al criptococo. Y al fagocitar, los restos de esta fagocitosis van a generar nódulos. Y estos nódulos son los que se van a encontrar, pues, en las bases subpleurales o pleurales, cuando podemos observar, en este caso, en una radiografía o en una tomografía, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la fisiopatología de esta enfermedad. Pero a su vez también va a haber una activación del sistema, en este caso, de los linfocitos TCD4 y TCD8 y los natural killer. La diferencia entre los dos es que el TCD4 y el TCD8 van a ser fungiestáticos y los natural killer van a ser fungicidas. Entonces, como les dije, ¿no?, si un paciente va a ser inmunocompetente, entonces básicamente su sistema inmunológico está bien, va a poder destruir o va a poder, en este caso, defenderse de los bacillosporas de la criptococosis. Pero si un paciente está inmunosuprimido, va a haber supresión, como le dije, de linfocitos CD4, CD8, natural killer, entonces esta afección va a agravar. Entonces, el sistema inmunológico no va a poder contrarrestar la infección que va a haber por esos hongos. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces la clínica, generalmente dijimos que es pacientes, los síntomas inespecíficos. Ahora, delante de los inmunocompetentes, generalmente van a ser asintomáticos. Y el diagnóstico que se puede dar en este tipo de pacientes es de manera accidental, ¿no? Ahora, en los inmunodeprimidos, en este caso, básicamente van a tener 13 manifestaciones clínicas clásicas de esta infección por hongos, que van a ser la tos, la disnea, el dolor de pecho y la fiebre, tanto en adultos como en niños. Estos pacientes inmunodeprimidos pueden inclusive en un 33% llegar, pues, a una insuficiencia respiratoria. Y dentro de los exámenes clínicos de la auscultación pueden encontrarse, en este caso, ruidos respiratorios reducidos, crepitaciones o pueden encontrarse hematidez a la percusión. En la parte superior de la diapositiva, de un artículo se pudo, en este caso, sacar la información donde hicieron la comparación de estos síntomas clínicos que se encontraban tanto inmunocompetentes como los inmunodeprimidos, y los compararon, ¿no? Y en este caso se observaron que en los inmunocomprometidos, en este caso, el síntoma más específico en este caso era la fiebre y era la tos, asociada también en mínimo porcentaje, pero también había disnea, pero en menor porcentaje el dolor de pecho. Ahora, en relación a los pacientes que presentaban síntomas, que podían ser también inmunocompetentes, el síntoma más característico era, en este caso, la fiebre, y podía presentar en un momento tos. Entonces, básicamente, la medición clínica clásica de este tipo de infección por hongos va a ser la fiebre, la tos y la disnea. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro del diagnóstico, básicamente va a estar por imagenológicos, en este caso por radiografía de tórax o en este caso una tomografía, donde los patrones van a ser principalmente los nódulos, que pueden ser únicos o solitarios. En algún momento puede, en este caso, generar una consolidación que puede ser segmentaria y pueden desarrollar cavitación. Ahora, en este caso, los pacientes, en este caso, que van a generar, por ejemplo, cavitación, signo de halo y un broncorama aeroproximal, van a ser aquellos pacientes que se encuentran inmunocomprometidos.
Dentro de la microscopía y cultivo, básicamente se van a tomar la prueba de esputo, lavado broncoalveolar, biopsia del pulmón y muestras de cultivo. En este caso, el lavado broncoalveolar es muy importante porque en este caso nos podría indicar también la presencia del hongo. En este caso también un antígeno en suero también se podría solicitar. Y en este caso también en examen histopatológico podría solicitar también una biopsia pulmonar, una biopsia transbronquial o una toracoscopía asistida. Ahora, dentro de la prueba de detección de antígenos, estas son las pruebas que van a tener alta sensibilidad y alta especificidad. Como sabemos, en este caso, tanto en la clínica como en la radiografía de tórax nos podrían indicar en este caso otro tipo de patología, pero las pruebas de detección de antígenos es la que nos va a determinar en este caso si el paciente va a tener infección fúngica por criptococos, que básicamente van a ser 3: el antígeno criptococal, la aglutinación de látex y el inmunoensayo ligado a enzimas. El que va a tener más sensibilidad y especificidad para este tipo de patología va a ser el antígeno criptococal, que es con el que se va a llegar al diagnóstico definitivo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso se tiene una imagen de un artículo en el cual se hicieron las comparaciones, ¿no?, de los síntomas y de los posibles diagnósticos que se le podría dar al paciente solamente por los diagnósticos clínicos, ¿no? En este caso, en la mitad del cuadro se puede observar que los pacientes que tienen una afección por criptococosis y en el lado izquierdo, en este caso, por otro tipo de microorganismos que en este caso pueden ser por Fusobacterium, Pseudomonas y Streptococos, que son similares tanto a las manifestaciones clínicas que pueden generar por los criptococos, inclusive también por micobacterios. ¿Ya? Y en la parte inferior se puede observar que también se puede asemejar a aquellos pacientes que pueden tener, por ejemplo, neoplasias pulmonares, ¿no? En este caso, o aquellos pacientes también que van a presentar aspergillus o neumocistis o histoplasma. Entonces, lo que va a diferenciar dentro del diagnóstico definitivo va a ser, por ejemplo, el lavado broncoalveolar que se puede tomar el paciente, en este caso un cultivo para poder encontrar en este caso el hongo, y como les dije, en este caso el antígeno criptococal, que es el que va a determinar en este caso el diagnóstico definitivo. Y para poder diferenciar en este caso con pacientes que van a presentar, por ejemplo, neoplasias, va a ser, por ejemplo, una resonancia magnética o en este caso una biopsia de células malignas. De tal manera que lo va a ser el diagnóstico diferencial para poder llegar al diagnóstico definitivo de la infección por hongos. Siguiente diapositiva. Bueno, en este diapositiva se muestra un cuadro en el cual cómo se llega al diagnóstico definitivo, en este caso, de la criptococosis, ¿no? Dijimos que había pacientes sintomáticos y asintomáticos, ¿no? Generalmente los asintomáticos eran los inmunocompetentes y los sintomáticos son aquellos que van a los inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenían era la tos, la fiebre, la disnea y el dolor de pecho. Entonces, si el paciente es asintomático, dijimos que el diagnóstico puede ser accidental, ¿no? En este caso, con una radiografía rutinaria de tórax se le puede diagnosticar, y en este caso, asociar a eso se le puede tomar, en este caso, pruebas histopatológicas o una prueba citológica también, y además también se le puede tomar un cultivo, de tal manera que se le pueda llegar, en este caso, al diagnóstico de criptococosis pulmonar. Pero en aquellos pacientes que son sintomáticos y en este caso se le toma, en este caso, una prueba, una radiografía de tórax y una tomografía, se le tiene que añadir al siguiente esquema, en este caso, la prueba histopatológica, ¿no? En este caso, que va a ser el antígeno criptococal, y en este caso, y puede ser también un lavado broncoalveolar, y con eso se va a llegar al diagnóstico definitivo de este tipo de infección fúngica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro del tratamiento, básicamente es el tratamiento tanto para pacientes que se encuentran inmunocomprometidos con VIH o inmunocompetentes, ¿no? Si pacientes son asintomáticos, en este caso que puede presentar la enfermedad, ya que se le ha llegado a un diagnóstico definitivo, básicamente va a ser, y que tienen en este caso, o están inmunocomprometidos, se le va a realizar el tratamiento de fluconazol de 400 a 800 miligramos, o puede ser también un itraconazol de 400 miligramos al día. Esto va a ser de 6 a 12 meses, ¿ya?
Y en este caso se va a seguir, luego después de este tiempo, se va a hacer una prueba de mantenimiento con fluconazol a 200 miligramos al día. Ahora, la prueba de mantenimiento va a depender, en este caso, si es un paciente inmunocomprometido, que los linfocitos CD4 sean mayor a 200 células por campo. Y en aquellos pacientes que son inmunocompetentes, ¿no? Estos básicamente solamente van a tener el tratamiento de fluconazol de 400-800 miligramos de 6 a 12 meses, o puede ser también un itraconazol de 400 miligramos al día por 6 meses. ¿No? Pero estos pacientes inmunocompetentes no van a tener pues un tratamiento de mantenimiento después del año, ¿no? Solamente al año culminan su tratamiento y básicamente se le va a tomar las pruebas de laboratorio o las pruebas inmunogenológicas para poder en este caso ver que el paciente ya ha superado la enfermedad. Siguiente positivo, ¿no? Eso es todo, Ramón. Gracias por la exposición. Una pregunta, muchachos. No, doctora. ¿Todo está claro? Ya, entonces, no se olviden que este es el último tema, que te lo manden a ti, que es la delegada, porque de acá van a salir algunas preguntas, ¿no? Ha habido temas interesantes en este capítulo, el más fuerte es el Aspergillus, no se olviden de eso, y lógicamente que tienen que estudiar y nos vemos el próximo martes a las 4 en punto para el examen de abajo en Collana, ¿ok? Cuídense, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.